Saludos amigos y amigas. Recientemente estuve leyendo un artículo del profesor Juan Bolívar Díaz, que actualmente es embajador de la República Dominicana ante el gobierno español, donde él dice o sugiere al gobierno dominicano legalizar o regularizar 500.000 haitianos más. Dice el profesor que el plan de regularización llevado a cabo por el gobierno de Danilo Medina eh, estuvo plagado, según él, de lo que define como la algarabía antihaitiana. Bueno, lo llamativo aquí es que el profesor Juan Bolívar Díaz se comporta como si fuera un agente de un gobierno extranjero, exigiendo a su propio gobierno, en este caso al dominicano, que asuma la carga de 500.000 haitianos más en nuestro país. Pero eso no es lo gracioso no es eso, sino que el propio profesor dice en uno de sus párrafos, dice lo siguiente: el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, iniciado en el 2014, en plena euforia anti-haitiana, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que lo ordenó, se encuentra atascado en la provisionalidad a consecuencia de los múltiples requerimientos que se impuso para el registro de una población inmigrante de extrema pobreza. Oiga eso, vamos a quedarnos ahí. O sea, él reconoce que esa población de inmigrantes está en condición de extrema pobreza. Y yo me pregunto, ¿a qué ciudadano de un país se le ocurre exigirle a su propio gobierno que legalice nada más y nada menos, que reciba nada más y nada menos que 500.000 personas que se encuentran en un estado de pobreza, y no de pobreza, sino de pobreza extrema? Pues, señores, a nosotros nos sobran todos los recursos, ¿será? Nosotros tenemos todos nuestros problemas resueltos, que podemos recibir a 500.000 personas, como él bien lo dice, en un estado de indigencia, en un estado de pobreza extrema. O sea, que nosotros podemos aceptar lo que no acepta nadie. O sea, un tipo de inmigrante como ese. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que un tipo de inmigrante en esas condiciones viene a ser una presión terrible para el servicio de salud por las múltiples enfermedades que traen, enfermedades que ya fueron superadas por el Estado Dominicano y que ellos la traen porque están en un estado de barbarie prácticamente, de sobrevivencia. O sea, no hay servicio de salud allá en su país y traen todas esas enfermedades. Pero no solo eso, no solo que la traen, sino que cada vez que se presenta un hospital público es un gasto que no está en el presupuesto, porque para coger un solo caso, los hospitales y las maternidades donde atienden a parturientas, las haitianas llegan cuando van a dar a luz, nunca van a chequearse, nadie le da seguimiento a ese embarazo. Entonces, una situación que se pudo resolver con un par de pesos y seguimiento cada cierto tiempo, como hacen las mujeres dominicanas, que desde que se embarazan van a los hospitales o a las maternidades, se le va dando seguimiento hasta que finalmente llega el embarazo. Ah, no, pero las haitianas hay que atenderlas de repente porque ellas llegan cuando el muchacho ya está saliendo, sin un récord, sin nada, o sea, y le hacen gastar al gobierno dominicano muchísimo dinero de su presupuesto. Es tan así, señores, es un absurdo tan grande que en las maternidades y en los hospitales donde se refieren niños, donde hay maternidades, de 10 camas hay 8 ocupadas por haitianas y 2 de dominicanas. Pero ¿qué país
¿Qué país, para no decir qué país de mierda, se da ese lujo de tener que negarle los servicios a los nacionales de su país porque hay un extranjero que lo está ocupando? Y encima de eso, el embajador nuestro en España, el profesor nuestro, el comunicador nuestro, le exige al país que el gobierno asuma 500.000 haitianos más en esa condición. Es innegable también que una población en esa situación, una migración en esa situación, en extrema pobreza, como usted lo dice, también constituye una grave presión, una terrible presión para el presupuesto de educación. Porque tenemos que invertir recursos en educar a esos niños, los hijos de esos ilegales en situación de pobreza extrema. No lo podemos dejar sin educación, no lo podemos dejar de fuera de la escuela. Hay que darle mochila, hay que darle desayuno escolar, hay que darle aula, hay que darle de todo lo que se le da a un niño dominicano. Y nosotros tenemos esos recursos para eso. Profesor, o los haitianos aportan recursos, ellos cotizan para que se le dé esos servicios a sus hijos, o es que nosotros tenemos una deuda con Haití que tenemos que echárnoslo en la espalda. Nosotros no tenemos nuestros propios pobres, nosotros no tenemos nuestros propios problemas, a nosotros nos sobra el dinero, nosotros tenemos nuestros problemas resueltos. Yo no entiendo realmente. El otro asunto es que también estos ilegales, estos haitianos en situación de pobreza extrema, como usted lo dice, usted bien lo dijo, no fui yo que lo dije, constituyen un grave problema para la situación laboral, la situación del trabajo del dominicano, porque es que ellos vienen a competir con el pobre dominicano que pudiera estar en la construcción, que pudiera estar en el campo trabajando, si se le parara lo justo, que pudiera trabajar como seguridad, que pudiera trabajar como delivery, que pudiera trabajar como todos esos oficios que hacen los haitianos aquí, sin que nadie le pida papeles. Incluso ellos han sustituido a los buhoneros, ellos son los que venden los aguacates, ellos son los que venden los guineos, ellos son los que venden todas las cosas que se consumen en la calle, constituyendo eso también un grave problema de salud, porque al no tener los conocimientos, la cultura de la higiene, entonces propagan enfermedades. Entonces, profesor, con todo el cariño que le podemos tener a usted, yo debo decirle que no es euforia anti-haitiana. Es que para yo ser dominicano tengo que ser haitiano. Es que hemos entendido mal el problema. Si usted quiere ayudar a los haitianos, usted que es una persona inteligente, usted que es una persona brillante, que sabe escribir, que sabe hablar, y hoy usted es embajador de la República Dominicana frente a un Estado europeo, utilice su conocimiento, su voz, para hacer discursos, para escribir en medios internacionales, exigiéndole a la comunidad internacional, sobre todo a los países que explotaron a los haitianos, que lo desangraron, que lo esclavizaron a esos africanos y lo trajeron aquí a Haití, lo explotaron tanto y no le dejaron nada, y cuando ellos se rebelaron, se fueron y lo dejaron a su suerte. Exíjale a Francia que hoy vive hablando de la libertad, de los derechos, de la no discriminación. Exíjale a Francia. Exíjale a la parte de Canadá, que es francesa o que proviene de Francia. Exíjale que ellos sí le deben a Haití. Exíjale también a Estados Unidos, que es el dueño y padre y tutor de toda esta geografía, que resuelvan ese problema, pero que lo resuelvan en Haití. La solución del problema haitiano no puede estar en República Dominicana, profesor. No puede
pueden ustedes pretender que la solución del problema haitiano es en la República Dominicana, porque eso nos va a meter en un maldito problema. Porque no es verdad que lo vamos a permitir. Y no es porque yo lo estoy diciendo y yo quiero levantar los ánimos. No. Es que hay muchos jóvenes que piensan igual que yo. Y hay muchos profesores y hay muchas personas que piensan igual que yo. Que no vamos a permitir esa cosa. Haití, hay que tener una solución para Haití, pero en Haití. Yo quiero ver Haití desarrollada, yo quiero ver a los haitianos prósperos, pero los quiero ver en Haití, los quiero ver educados, los quiero con instituciones fuertes, pero los quiero en Haití. Y eso no quiere decir que yo tenga euforia anti-haitiana, porque para ser dominicano no hay que ser anti-haitiano. Para yo defender los bienes estratégicos de mi nación, de mi país, de los nietos míos, yo no tengo que ser anti-haitiano, pero tampoco yo puedo ser ciego y puedo ser iluso y pedirle al Estado Dominicano, con todos los problemas que nosotros tenemos, que traiga 500,000 haitianos más, que nos subamos en el hombro a un país que no es una nación, a un país que no tiene gobierno porque son un grupo de pillos, un grupo de ladrones. Si República Dominicana, a pesar de los políticos que hemos tenido, que de repente se constituyen en la esperanza nacional y vienen y defraudan a todo el mundo, si a pesar de eso nosotros hemos avanzado, lo poco que hemos avanzado no es para regalárselo a uno que está peor que nosotros. ¿Qué podría un pobre, un hermano pobre, hacer por su hermano más pobre? ¿Dejar sus hijos sin comer? ¿Dejar de darle comida? Yo tengo que dejar de darle comida a mis propios hijos para darle alimentación a los hijos de mi hermano. Bueno, eso sería un buen deber cristiano, pero yo no creo que ni siquiera el cristiano puede hacer eso. Porque el primer deber que yo tengo es con mis propios hijos. Y luego podría ayudar a mis hermanos, pero primero mis propios hijos. Entonces, profesor, no nos pida eso, que no lo vamos a aceptar. Y cada vez que una voz como la suya se levante a pedir cosas absurdas como esa, nos tendrá de frente. Y al gobierno, si se mete en eso, nos tendrá de frente. Nos tendrá de frente. Porque definitivamente no es euforia anti-haitiana. No es nacionalismo de hojalata, como ustedes están impuestos a decir. Porque parece que los únicos que tienen derecho a decir sus ideas y a decir lo que piensan son ustedes. Porque ustedes son la autoridad, ustedes son el Dios que define lo que es bueno y lo que es malo. No, pues no es así. Esta nación nos pertenece tanto a nosotros como a usted. Y si usted no es nacionalista porque usted es un open mind, usted tiene una mentalidad de el nacionalismo, de que el nacionalismo es un absurdo, de que usted tiene una mentalidad de que no debe haber frontera y de toda esa filosofía neoliberal para hacernos a nosotros los pobres, los jodidos, que nos chupemos el dedo, porque eso es solamente para que los países fuertes sigan siendo fuertes y nosotros los jodidos sigamos jodidos. Y ustedes, la clase media que vive de ese discurso, de las ONG y de las cosas, sigan viviendo de la vida buena, mientras al pueblo dominicano, que tiene que chuparse a los haitianos en la calle, que tiene que chuparse en los hospitales, que tiene que competir con él por una cama, a ese que se lo lleve el diablo. Porque usted no puede pensar en el dominicano pobre, pero sí le duele el haitiano pobre. Y está bien que le duele el haitiano pobre, pero coño, que le duele el dominicano no le quita el derecho al dominicano. Para usted ser solidario con un extranjero, usted no tiene por qué ser insolidario con sus propios connacionales, con sus compatriotas. Bueno, pues cambio y fuera.